Hay decisiones que parecen sensatas cuando las tomamos, pero que terminan destruyendo todo lo que hemos construido. Esta es la historia de don Laureano Villaseñor, un hombre que creyó en la palabra de quien llamaba amigo, y que pagó el precio más alto que un hombre puede pagar, ver cómo su legado se desmorona ante sus propios ojos. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. El año era 1928 y la hacienda San Isidro se extendía como un mar verde entre los cerros de Aguascalientes. Don Laureano había heredado aquellas tierras de su padre y antes de su abuelo, 3 generaciones que habían trabajado la tierra con las manos callosas y la frente alta. La hacienda producía maíz, frijol y tenía un ganado que era la envidia de toda la región. Pero lo que más valía don Laureano no estaba en sus cultivos ni en sus reses, sino en su reputación. Era un hombre de palabra, de esos que todavía existían en un México que apenas se levantaba de las cenizas de la Revolución. La casa principal de San Isidro tenía paredes gruesas de adobe y un corredor largo donde se sentaba don Laureano cada tarde a fumar su cigarro de hoja y a escuchar el canto de las cigarras. Tenía 52 años, el cabello ya plateado bajo el sombrero de palma y 3 hijos que esperaban heredar lo que él había cuidado con tanto celo. Su esposa, doña Remedios, era una mujer callada, pero firme, de esas que sostienen una casa con su sola presencia. La vida había sido buena con don Laureano, o al menos eso pensaba él hasta que llegó Esteban Durán. Esteban venía de Zacatecas, un hombre de 38 años con labia de comerciante y ojos que brillaban cuando hablaba de negocios. Se presentó en San Isidro una tarde de agosto, cuando el calor hacía temblar el aire sobre los campos. Traía una propuesta que sonaba a música celestial: expandir la producción de la hacienda, modernizarla con maquinaria nueva, abrir rutas comerciales hacia el norte, hacia los Estados Unidos, donde pagaban en dólares por el ganado mexicano. Lo único que pedía era entrar como socio, aportar capital y conocimientos y compartir las ganancias por mitad. Don Laureano desconfió al principio, como desconfían todos los hombres que han trabajado duro por lo suyo. Pero Esteban traía papeles, contratos firmados con comerciantes de Chihuahua, cartas de recomendación de hacendados importantes y, sobre todo, traía palabras convincentes. «Don Laureano», le decía mientras compartían un mezcal en el corredor, «usted ha levantado esto con su sudor, pero el mundo está cambiando. O nos modernizamos o nos quedamos atrás, y entonces vendrán otros a quitarnos lo nuestro». Eran tiempos de incertidumbre en México, tiempos en los que la tierra todavía se repartía y los viejos hacendados miraban con recelo cada reforma agraria. Las palabras de Esteban tocaron el miedo que don Laureano guardaba en el pecho. Doña Remedios no confiaba en Esteban desde el primer día. «Ese hombre tiene ojos de coyote», le dijo a su marido una noche, mientras preparaba el café de olla. «Habla mucho y promete más de lo que puede dar». Pero don Laureano ya había tomado su decisión. Esteban había puesto sobre la mesa 5,000 pesos en billetes nuevos, una fortuna en aquellos días, y había firmado un contrato de sociedad que, a ojos de don Laureano, era justo y claro. Lo que don Laureano no sabía es que Esteban Durán conocía la ley mejor que él y que en las letras pequeñas de aquel documento había cláusulas que terminarían siendo su sentencia de muerte. Los primeros meses fueron de prosperidad. Llegó la maquinaria prometida, una trilladora moderna, un molino para el grano, herramientas que hacían el trabajo de 20 hombres.
Se abrieron nuevos campos al cultivo y se trajeron sementales de raza para mejorar el ganado. El nombre de la hacienda San Isidro empezó a sonar en los mercados de Aguascalientes y más allá. Don Laureano veía crecer sus tierras y su corazón se llenaba de orgullo. «Doña Remedios», le decía a su esposa, «usted tenía sus dudas, pero vea nomás lo que hemos logrado. Esteban es un hombre de visión». Pero la víbora siempre espera el momento preciso para morder. Esteban comenzó a viajar cada vez más seguido, siempre con la excusa de cerrar nuevos negocios, de visitar a los compradores del norte. Y mientras tanto, comenzó a firmar documentos a nombre de la sociedad, documentos que don Laureano nunca vio. Préstamos con bancos de la capital, hipotecas sobre las tierras de San Isidro, contratos con proveedores que cobraban el triple de lo justo. Todo firmado con el sello de la sociedad, todo legal según los papeles. Don Laureano se enteró de la verdad una mañana de diciembre, cuando llegó a la hacienda un notario de Aguascalientes, acompañado de 2 hombres del gobierno. Traían una orden de embargo. La hacienda San Isidro debía al Banco Nacional más de 20,000 pesos, una suma que don Laureano jamás había pedido prestada. «Tiene que haber un error», dijo don Laureano con voz temblorosa, el sombrero entre las manos. Pero no había error. Las firmas estaban ahí, en documentos que Esteban había firmado como representante legal de la sociedad. Y según el contrato que don Laureano había firmado meses atrás, Esteban tenía poder para actuar en nombre de ambos. El mundo de don Laureano se derrumbó en ese instante. Buscó a Esteban por toda la región, pero el hombre había desaparecido como el humo. Nadie en Zacatecas lo conocía, las cartas de recomendación eran falsas, y los 5,000 pesos que había puesto al principio eran una miseria comparada con lo que se había robado. Esteban Durán había planeado todo desde el principio. Entrar como socio, endeudarlo todo, y luego desaparecer con el dinero mientras los acreedores se quedaban con la hacienda. Era un engaño perfecto, legal ante la ley, pero inmoral ante Dios y los hombres. Don Laureano intentó pelear, contrató a un abogado de la capital, un hombre joven que revisó los papeles y movió la cabeza con tristeza. «Don Laureano, todo está en orden según la ley. Usted firmó ese contrato de sociedad que le daba a Durán poder de representación. Los documentos son válidos, las deudas son reales. Lo único que podríamos hacer es demostrar que hubo fraude, pero eso llevaría años y costaría más dinero del que usted tiene ahora». Era una trampa perfecta. La ley protegía al ladrón que sabía usar sus palabras, no al hombre honrado que solo conocía el trabajo de sus manos. Las noches se volvieron amargas en la casa de San Isidro. Don Laureano no dormía, se paseaba por el corredor como un alma en pena, fumando un cigarro tras otro mientras veía las estrellas. Doña Remedios lloraba en silencio, no por lo perdido, sino por ver a su marido destruido. Los hijos mayores, ya hombres hechos y derechos, hablaban de buscar a Esteban y hacerle pagar con sangre lo que había hecho. Pero don Laureano los detuvo. «No», les dijo con voz cansada, «no vamos a mancharnos las manos por un miserable. La vida se encargará de él y nosotros conservaremos nuestra dignidad. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Los meses que siguieron fueron de una agonía lenta. Los acreedores no perdonaban, y uno por uno fueron llegando a cobrar. Primero se fueron las máquinas nuevas, luego el ganado, después las cosechas completas. Don Laureano vendió todo lo que pudo vender para pagar las deudas que otro había hecho en su nombre, pero no era suficiente. La tierra misma, esa tierra que 3 generaciones habían trabajado, estaba hipotecada hasta el último metro.
El banco envió peritos a valorarla y fijaron fecha para el remate. Don Laureano reunió a todos los trabajadores de la hacienda en el patio principal. Eran familias que habían vivido ahí por generaciones, hombres y mujeres que conocían cada surco de aquella tierra. Les habló con voz quebrada pero firme. Hermanos, lo que tenía que pasar pasó. Yo confié donde no debía confiar, y ahora todos pagamos el precio de mi error. No les puedo dar más trabajo porque esto ya no será mío. Pero quiero que sepan que ustedes nunca me fallaron, y yo los llevo en el corazón. Hubo lágrimas en aquella reunión, abrazos de hombres rudos que no sabían expresar su dolor de otra forma. El día del remate llegó como llegan las tormentas, inevitable y destructivo. Don Laureano no quiso ir, no podía ver cómo remataban su vida en una subasta pública. Se quedó en la casa, sentado en el corredor, mientras doña Remedios empacaba en silencio las pocas pertenencias que les quedaban. Sus hijos estaban con él, callados, porque no había palabras que sirvieran para consolar esa clase de pérdida. La hacienda San Isidro fue vendida a un empresario de la capital, un hombre que nunca pisaría esa tierra y que solo la veía como un número en sus libros de contabilidad. Don Laureano y su familia se mudaron a un pueblo cercano, a una casa modesta que rentaron con lo poco que les quedó después de pagar las deudas. Era una caída brutal, de hacendado respetado a hombre común, pero don Laureano nunca perdió su dignidad. Consiguió trabajo como administrador en una pequeña propiedad, y sus hijos trabajaron donde pudieron. Doña Remedios vendía tamales en el mercado los domingos. Era una vida humilde, muy distinta a la que habían conocido, pero estaban juntos y eso era lo que importaba. Los años pasaron lentos y pesados. Don Laureano envejeció rápido, como envejecen los árboles cuando les arrancan las raíces. Su cabello se volvió completamente blanco y su espalda se encorvó bajo el peso de la traición. Pero nunca se quejó. Nunca maldijo su suerte en público. Solo en las noches, cuando creía que todos dormían, doña Remedios lo escuchaba llorar en silencio, un llanto de hombre viejo que ha visto derrumbarse todo lo que construyó. Las noticias de Esteban Durán llegaron años después, traídas por un comerciante que pasó por el pueblo. Decían que lo habían visto en Monterrey, viviendo como rey con el dinero robado a don Laureano y a quién sabe cuántos otros. Decían que había comprado propiedades a su nombre, que se hacía llamar empresario y que nadie conocía su pasado. La injusticia era completa. El ladrón prosperaba mientras el hombre honrado pagaba por crímenes ajenos. Así era la vida, cruel e injusta, premiando al astuto y castigando al confiado. Pero la vida tiene sus propias formas de hacer justicia, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Una tarde de 1936, 8 años después de la traición, llegó al pueblo un hombre joven buscando a don Laureano. Era un abogado de Monterrey y traía noticias extrañas. Esteban Durán había sido asesinado en su propia casa, víctima de otro de sus engaños. Al parecer, había estafado a la persona equivocada, alguien que no conocía el perdón ni la paciencia. Y al revisar sus propiedades después de su muerte, las autoridades habían encontrado documentos que probaban una cadena de fraudes, incluyendo el que había hecho contra don Laureano. El abogado explicó que se había abierto un proceso para recuperar los bienes robados por Durán y devolverlos a sus víctimas legítimas. Pero don Laureano escuchó las noticias con una tristeza infinita en los ojos. «Joven», le dijo al abogado, «yo agradezco que la justicia haya llegado, aunque tarde. Pero mi hacienda ya tiene otro dueño. Mis hijos ya hicieron su vida en otra parte, y yo ya soy un hombre viejo y cansado. El dinero que se recupere, si es que se recupera algo, repártalo entre los otros que fueron engañados. Yo ya no necesito nada más que la paz.
Don Laureano Villaseñor murió 2 años después, en 1938, rodeado de su familia en aquella casa modesta del pueblo. Nunca recuperó su hacienda ni su fortuna, pero conservó hasta el final lo único que nadie pudo quitarle: su dignidad y el respeto de quienes lo conocieron. En su entierro, decenas de personas fueron a despedirlo: trabajadores de la antigua hacienda, vecinos del pueblo, gente que lo recordaba como un hombre justo que había sido víctima de la peor traición. La historia de don Laureano se contó durante años en los pueblos de Aguascalientes, como advertencia y como lamento. Se convirtió en una de esas historias que los viejos cuentan a los jóvenes alrededor del fuego, para enseñarles que en este mundo no basta con ser honrado, que hay que cuidarse de los hombres con palabras bonitas y promesas grandes, porque la confianza es un tesoro frágil, y cuando se rompe, lo destruye todo. El legado de una traición. La hacienda San Isidro siguió existiendo bajo otros dueños, pero nunca volvió a ser lo que fue. Los que la compraron no tenían el amor por la tierra que tenía don Laureano, y poco a poco se fue deteriorando hasta que décadas después fue dividida y vendida en parcelas. Hoy quedan solo ruinas de lo que fue aquella casa principal, paredes de adobe derrumbadas por el tiempo y el olvido. Los hijos de don Laureano crecieron con la lección más dura que puede enseñar la vida: que la bondad no siempre es recompensada, que la astucia a veces vence a la honradez y que hay que proteger lo propio sin dejar de ser decente. Ninguno de ellos volvió a ser hacendado, pero todos trabajaron con honestidad y criaron a sus hijos con los mismos valores que su padre les enseñó. En los pueblos de Aguascalientes todavía se recuerda el nombre de don Laureano Villaseñor, no como el hombre que perdió su hacienda, sino como el hombre que conservó su honor cuando todo lo demás se derrumbó. Y se recuerda también el nombre de Esteban Durán, pero con desprecio, como se recuerda a los traidores y a los ladrones que se esconden detrás de contratos y palabras bonitas. Y así fue como una decisión tomada con buena fe destruyó el trabajo de 3 generaciones, porque en la vida no siempre podemos distinguir al amigo del enemigo hasta que ya es demasiado tarde. Don Laureano confió en la palabra de un hombre y pagó con todo lo que tenía, pero a pesar de perderlo todo, nunca perdió lo más importante: la certeza de haber vivido con dignidad, de haber sido un hombre de palabra en un mundo de mentirosos, de haber enfrentado la ruina con la frente en alto. Porque al final, lo que construimos con las manos puede ser arrebatado, las tierras pueden cambiar de dueño, y las fortunas pueden desaparecer. Pero lo que somos por dentro, eso que llamamos carácter, dignidad u honor, eso nadie puede quitárnoslo, a menos que nosotros lo entreguemos. Y don Laureano Villaseñor nunca lo entregó, ni siquiera cuando lo perdió todo por confiar en quien no debía confiar.